Hola chicos, hoy pretendo hacer un vídeo un poquito fuera de lo habitual. No es de libro de texto, sino más bien de curiosidad. Pero es que es tal la maravilla de la complejidad de la naturaleza, la excelencia del mundo en que vivimos, que no nos damos cuenta de nada. Es decir, somos como ciegos casi, cuando estamos rodeados de maravillas que van envolviendo a los actos más cotidianos, más triviales, podríamos decir así, de la naturaleza. Como es el hecho de que una avispa pique a una cucaracha, que es de lo que se va a tratar aquí. Y posiblemente digas, oiga, esto no me va a servir a mí para el examen ni para esto. Bueno, pero puede darnos, a mí por lo menos me ha dado un giro de perspectiva, de observación de la naturaleza. Y también de estar más maravillado, más ilusionado también por el ambiente en el que estoy rodeado, como ser vivo dentro de esta maravillosa tierra de seres vivos. Bueno, no te hago más prólogo, te empiezo. El autor, como es de rigor, es un artículo de la revista Investigación y Ciencia que lo han dejado de hacer en papel y a mí me han partido por medio. No, ahora ya lo han dejado incluso de traducir al castellano. O sea, sigue editándose, creo, en América con el nombre de Scientific American, pero los conciertos que tenía con las editoriales de traducción y edición en países hispanos me parece que se ha venido al traste. Para mí ha sido un fallo de adaptación a la época informática. Es decir, una cosa que funcionaba bien con los cánones clásicos, equipo de traductores, edición, impresa normal, imprenta normal, no han sabido los dirigentes, y que me perdonen, traspasar todo esto a la época online. Y yo lo siento y bastante porque me gustaba mucho. Pero bueno, este es uno de los últimos artículos de los últimos números. El artículo es de Kenneth no. Qué malo que soy con esto. C. Catania. C. Un investigador al que tenemos que agradecer que no mire las cosas como los demás, que las vemos y las dejamos pasar. ¡Uy, pues qué curioso! No. Y dirá alguno, ¿y esto es rentable? ¿Esto se paga? ¿Esto se aprovecha? ¡Pum! Muchísimo. El veneno de estas avispas tiene unas perspectivas de ayudarnos. Pues mira, sin ir más lejos, podría haber sido la solución. A lo mejor la buscaron, ha sido buscada por otro sitio, pero podría haber sido la solución de la pandemia que acabamos de pasar mundial. Sí, los venenos de esta avispa, que funcionan y atacan a las bacterias, incluso a los virus, incluso al cáncer. Todo esto es un cofre inmenso, secreto, que la naturaleza tiene ahí a nuestra disposición para seguir investigando y hacer de nuestra vida cada vez algo más viable. Dice, profesor de Ciencias Biológicas en la Universidad Vanderbilt, en Tennessee. Un
momentito, perdón. Que un foco me daba un poquito de sombra y no me dejaba ver bien. Estudia neurobiología. Neuro, ya sabes qué significa nervio. Neurobiología comparada. Con énfasis, es decir, poniendo máximo interés en los sistemas sensoriales de los animales, los sentidos de los animales. Su último libro se titula Great Adaptations o Adaptations, grandes adaptaciones, de la editorial de la Universidad de Princeton, publicado en el 2020. Empiezo. Dice, aún no habéis entendido a qué os estáis enfrentando. Es el organismo perfecto. Solo su hostilidad iguala su perfección anatómica. Admiro su dureza. Es un superviviente al que no le refrenan la conciencia, los remordimientos ni las ilusiones de moralidad. No le frenan. Así describe el androide Ash al monstruo extraterrestre concebido por el director de cine Ridley Scott en una célebre escena de su gran éxito Alien, el octavo pasajero, filmada en 1979. La película, que admito que yo no la vi, causó pesadillas a toda una generación de aficionados a la ciencia ficción, con el relato de una criatura alienígena que se aferra al rostro de los tripulantes de la astronave Nostromo y les implanta un embrión que tiempo más tarde emerge violentamente del pecho de la víctima. Desde el punto de vista científico, el alienígena es un parasitoide. Parasitoide, como ya lo es similar a parásito, pero no exactamente parásito, porque hay una diferencia. Un organismo que, a diferencia de la mayoría de los parásitos, pues acaba matando a su hospedador. O sea, el parásito, por definición, no lo mata, vive de él, se aprovecha, lo perjudica a veces, pero no lo mata. Sería ir en contra de su filosofía de vivir de otro. Sigo. Nadie que haya visto la película, supongo que es verdad, olvida, por mucho que quiera, el modo en que se multiplica, en que se reproduce. Eso de que te ha picado, te mete un embrión y al cabo de poco tiempo ¡uah!, explota el pecho y sale otro alienígena nuevo. Hace poco no he podido compartir, dice el autor Jan Kenneth, algunas de las opiniones de Ash sobre los parasitoides que brotan del pecho. Pero no me juzguen mal. No me refiero a ningún monstruo horripilante venido del espacio exterior, sino a lo más parecido que tenemos aquí en la Tierra. La avispa esmeralda. Avispa esmeralda. Esta va a ser la sustituta del alienígena terrible. Que el nombre latino es la Ampulex. Sí, lo pongo porque, oye, va a ser la protagonista de nuestro vídeo, la Ampulex compresa. Nombre latino, nombre técnico, Ampulex compresa. Un himenóptero, ya sabes, ese equipo, ese apartado de los pteros, alas, himen, membrana, que tienen alas membranosas, avispas, abejas, incluso hormigas. Algunos dicen, pues no tienen alas, pero a veces las tienen. Sigo. Un himenóptero parasitoide que se adueña de la voluntad de la cucaracha americana. Es decir, versus la cucaracha americana. Que da mucho susto y es una plaga y, bueno, mucho susto. A las
las personas que tienen susto de todas las arañas y esas cosas. ¡Ah, una cucaracha! Bueno, pues una de ellas, cucaracha americana. Dice, me presentaré, nos dice Kenneth. Soy neurólogo y cada otoño imparto un curso sobre el cerebro y el comportamiento animal en la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee. En el Día de Difuntos me gusta compartir con mis alumnos, el 2 de noviembre, me gusta compartir con mis alumnos una pequeña nota siniestra de biología. Sí, siniestra. Es una forma memorable de aprender conceptos básicos de neurociencia. Cuando empecé a hablar en mis clases de la avispa esmeralda, quedé tan cautivado por ella que hice traer a algunos individuos de esta avispa a mi laboratorio para observar su comportamiento con mis propios ojos. Comencé con algo sencillo, como tomar fotografías y rodar algunas filmaciones para mis clases. Pero no tardé en emprender una investigación en toda regla sobre este sorprendente insecto. Ya era sabido que la avispa era un parasitoide, pero gracias a los experimentos que he llevado a cabo en los últimos años, he averiguado que es aún más notable de lo que se creía. Y la cucaracha también hace alarde de ingenio. O sea, no solo va a ser la avispa, sino que también la cucaracha hace lo suyo. Tomar el control. Es decir, lo primero del ataque es tomar el control. Dominar. Antes de los descubrimientos que despertaron mi admiración por este himenóptero, les explicaré cómo llamó la atención de los científicos por primera vez. La hembra de la avispa esmeralda tiene una sola visión. Biológicamente, una sola visión. ¿Qué es? Hallar un anfitrión, un huésped, que sirva... A ver, anfitrión y huésped... No es lo mismo. Huésped es el que se hospeda, y anfitrión el que te recibe. Anfitrión es el dueño del hotel y el huésped es el que hace uso del hotel. Siga. Hallar un anfitrión que sirva de alimento para sus larvas. Sus larvas, que son el primer desarrollo de los huevecitos que pone. Como todos los insectos, son ovíparos, y luego ya, aunque algunos ya salen formados, o sea, tienen la eclosión interiormente en el vientre de su madre y ya sale directamente la larva. Esto yo lo he observado en algunas moscas, que dan asco, pero es así. Es el ovovivíparo típico de las serpientes. Bueno, como tantos otros tipos de parasitoides, es un especialista con una única opción. En su caso, la cucaracha Periplaneta americana. O sea, el nombre científico, Periplaneta, y aquí no viene de planeta, sino peri significa alrededor, plana, planeta, supongo que viene ahí de plano, de su textura o de su figura plana, aplastada contra el suelo, como todas las cucarachas. Periplaneta americana. Esta va a ser la víctima. La identidad de la víctima es una de las razones por las que la avispa cae tan bien. O sea, esta avispa a la gente le cae tan bien. Ah, mira, esa. Estas cucarachas, a ver si vienen las avispas y las exterminan. Incluso a las personas que padecen fobia a los insectos. Pues hasta a esas personas esta avispa, la avispa esmeralda, les cae bien. Dice el proverbio que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces el enemigo de la cucaracha será mi amigo. Sin embargo, los biólogos la admiran por su notable táctica de caza. Frederick Liebersack, de la Universidad Ben Gurion de Negev, en Israel, y sus colaboradores, entre ellos el especialista en venenos Michael Adams, de la Universidad de California en Riverside, han realizado una serie de estudios impecables que hilvanan un relato digno de la ciencia ficción. Todo comienza cuando una hembra de avispa esmeralda
localiza a una infortunada cucaracha, la ha detectado, a por ella. La avispa se lanza al ataque de un modo sutil, como si de un neurocirujano se tratara. Clava el aguijón en un punto preciso del sistema nervioso central de la cucaracha. Sistema nervioso central de la cucaracha, con el propósito de paralizarla. Este centro nervioso es el primer ganglio torácico del tórax, visto por debajo de la cucaracha, en el nacimiento de sus 3 pares de patas. En cada nacimiento hay un ganglio. En los ganglios, sabes que son esos abultamientos que hay en el sistema circulatorio, en este caso en el sistema linfático de la cucaracha. Pues ahí, donde nace el primer par de patas, aquí, en la parte anterior, siempre hacia la cabeza, ahí y solamente ahí, consigue clavarle el aguijón. ¿Para qué? Para prácticamente dejarla inmovilizada. Leo. Con el propósito de paralizarla. El primer ganglio torácico que acoge las motoneuronas, es decir, acoge a las neuronas, a las células, neuronas, que influyen en el movimiento, el prefijo moto significa movimiento, a las motoneuronas que controlan las patas delanteras, las de delante. El veneno de la cazadora contiene ácido gamma-aminobutírico. 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 Este es el ácido, que en siglas los científicos lo conocen como el gamma. Es un neurotransmisor, es decir, que transmite entre neuronas, inhibidor, es decir, que anula alguna actividad, inhibe, que inactiva las motoneuronas y paraliza temporalmente las extremidades. Es decir, por un tiempo, esta gamma-aminobutírico deja paralizadas a todas las patas, a las delanteras, a las medias y a las traseras. Esa primera picadura de precisión quirúrgica, porque encontrar ahí, a través del exoesqueleto, exo significa exterior, esqueleto, porque ya sabes que los insectos, en concreto estos, no tienen huesos. La estructura rígida o semirrígida, dura, endurecida, que mantiene su cuerpo en forma tal, no es debida a los huesos como nosotros, que nos mantenemos de pie por la resistencia de los huesos, sino por el esqueleto duro, quitinizado. Seguimos. Esa primera picadura deja a la cucaracha indefensa ante el aguijonazo siguiente, que la avispa propina, ¿dónde? En las membranas blandas de la garganta. O sea, que la deja indefensa y entonces la avispa sigue. Segunda inyección, segunda inoculación. En la garganta tiene unas membranas blandas para facilitar la articulación de la cabeza y llegan, desde ahí, esas picaduras llegan directamente al cerebro de la víctima. Esta segunda dosis de veneno tiene el efecto insidioso de transformar a la rabiosa oponente, a la cucaracha, que es lista de narices, porque son muy listas, en un pelele dócil, falto de voluntad, dócil y pacífico, que a todos los efectos parece y es un zombi, un muerto viviente.
De aquí en adelante la situación se vuelve cada vez más negra para la pobre cucaracha. El veneno que le ha inyectado en el cerebro contiene dopamina, otro neurotransmisor que hace que no cese de frotarse las patas y las antenas. Es decir, la pobre cucaracha está frotándose las patas y las antenas, pero prácticamente paralizada. En lugar de poner pies en polvorosa, como habría sido lo normal. La avispa marcha entre tanto, la deja y se marcha entre tanto a buscar un agujero donde enterrarla viva con un huevo suyo. Una vez encuentra un lugar adecuado, y si no pienso yo que lo fabrican, porque ellas son especialistas en fabricar agujeritos, ya lo sabes, lo habrás visto, regresa junto a la cucaracha y hace algo que podría parecer gratuito en una película de terror, es decir, que no haría falta, que parece. Le arranca casi de cuajo una de las antenas sensoriales. Una de las antenas, ¡paf!, se la arranca de cuajo. Y a continuación hace lo mismo con la otra. O sea, la arranca las dos. Y como si fuesen pajitas, esas antenas, succiona la sangre que emana de los muñones, es decir, de la base de la antena que le ha arrancado, eso sería el muñón, el resto, de ahí chupa, succiona la sangre que brota. Podemos pensar que la sangre de la cucaracha es el suplemento alimenticio favorito de las avispas, que tras de la lucha enconada, pues le aportaría energía y nutrientes. Después la agarra por uno de los muñones, por uno de lo poco que le quedaba de la base de la antena, y tira de ella hasta que le sigue como un perro sujeto por la correa. Es decir, la coge de ahí y la cucaracha la va llevando. Es decir, parece que aquí la cucaracha sí que anda, locomociona, medio arrastras o llevándola, dice, como un perro sujeto por la correa. Una vez dentro de la tumba que le ha preparado, la avispa pega un único huevo pequeño a una de las dos patas intermedias de su presa. Es decir, estas son las delanteras y estas son las intermedias, aquí estarían las posteriores. Pues a una de estas dos patas le pega un huevo pequeño a una de las... Por último, abandona la tumba, no sin antes tapar a conciencia la entrada con desechos de los alrededores, con lo que pilla. Hagamos un alto para reflexionar sobre este sorprendente ser, producto de la evolución. Recordad que todo esto ha sido programado, discurrido, fabricado durante millones de años de la evolución, que no deja de maravillarnos. A cualquier depredador ya le resulta bastante difícil acechar, capturar y dar muerte a presas escurridizas, como vemos continuamente en los reportajes magníficos algunos. Pero la avispa esmeralda tiene otro imperativo aún mayor, que es tomar una prisionera, pero no solo para matarla, descuartizarla, comerla y nutrirse, no. Una prisionera que sirva de despensa viviente, no de despensa muerta, de despensa viva. Que sirva de despensa viviente a la larva que nacerá del huevo. Con ese fin tiene que inyectar el veneno en dos pequeños puntos del sistema nervioso ubicados en el cuerpo acorazado, porque es dura la quitina de la piel de las esmeraldas. Si a veces has pisado alguna, cosa que seguramente hemos hecho todos, has visto lo duras que son, y la vida que tienen, son duras. Y en el cuerpo acorazado de un insecto que es un especialista en eludir peligros de todo tipo,
cucaracha sale viva y victoriosa de múltiples conflictos en que la metemos cuando pretendemos cazarla. Son listas y están muy bien dotadas para la supervivencia. Ningún otro animal que la ciencia conozca posee medios tan refinados para manipular el sistema nervioso de otro. Es decir, la esmeralda, señores, premio Nobel de manipulación del sistema nervioso de otro. Y la historia no acaba aquí. Subtítulo del siguiente párrafo: intuición materna de lo que es capaz una madre. Estoy seguro de no equivocarme si afirmo que nadie que haya visto Alien, la famosa película, El octavo pasajero, ha salido jamás del cine preguntándose qué pruebas y adversidades tuvo que superar la pobre cría de parasitoide después de escabullirse de la mesa del comedor de la Nostromo, de la nave. Lo mismo se puede decir de la larva de la avispa esmeralda. La larva, la hija de la avispa esmeralda. La larva naciente del pecho de un estos tuvo que correr, ser perseguida, atacada, etcétera, etcétera, para poder pues dice, algo parecido le va a pasar a la larva de la avispa esmeralda. Hasta los propios científicos que la estudian suelen dar paso a los créditos, es decir, dar paso a los créditos es una expresión, yo no la habría puesto otra sustituta, o sea, que tienen que dar paso a la creencia, no pueden obviarlo, tienen que creerlo. Una vez que la avispa encierra en su tumba a la cucaracha, se supone que la larva saldrá del huevo diminuto, buscará un punto blando por donde comenzar a comer y atravesar la cutícula, la pielecita, para devorar por dentro a la cucaracha viva. Porque su madre no la deja dentro, su madre la deja pegada, pero en un punto súper concreto y exacto. Y si su madre falla en ese punto donde la deja pegada, la larva, al salir del huevecito, no encontraría por dónde entrar y moriría. Y esto va a ser una obra de ingeniería, impresionante. Dice, para devorar por dentro la cucaracha viva hasta emerger triunfante del mismo modo que el monstruo parasitoide de Alien. Sale entera la avispa ya. Una vez que se ha alimentado en el cuerpo de la cucaracha, sale entera. O sea, y dentro hace su metamorfosis, primero hace su capullo, su metamorfosis, etcétera, y sale entera la avispa. Pero las cosas no son tan fáciles para esta devoradora en ciernes, como pude comprobar cuando otros proyectos... Mira, aquí no voy a pasar a ver si somos capaces de explicarte. Mira, la avispa frente a la cucaracha, la avispa esmeralda frente a la cucaracha. En este otro apartado, el ataque inyecta a la cucaracha un veneno debilitante. Aquí arrastra a la cucaracha domellada, es decir, ya rendida hacia la tumba. Aquí pone un huevo sobre ella y tapona su única vía de escape. Aquí, al nacer, la larva penetra en la cucaracha viva y una vez dentro se alimenta de ella y teje dentro su capullo. Y entre 40 y 60 días después emerge la avispa adulta del cuerpo de la presa. Disculpad que esté en blanco y negro, podría haberlo hecho en color. Aquí unas fotos de la parte inferior de la cucaracha, de la periplaneta americana,
el primer ganglio, el segundo ganglio, el tercer ganglio en el nacimiento de las patas. Y ahora aquí nos va a hablar del siguiente capítulo y del siguiente contenido de su artículo. Mira, tenemos aquí, para que veas, un enfrentamiento entre la periplaneta americana y la avispa esmeralda. La periplaneta americana, por lo visto, cuando la ve, no siempre la pilla por sorpresa. Se deja pillar por sorpresa. Pone sus patas estiradas en lo que se llama modelo zanco, es decir, para hacer altura, y desde ahí se apresta a hacer batalla a la avispa. Una batalla épica, a vida o muerte. Dice, otros proyectos distrajeron mi atención cuando estaba haciendo esto. Yo estuve a punto de perder mi colonia de avispas que había recolectado para hacer este estudio. Solo entonces controlé cada una de las larvas con la esperanza de que acabaría contando con las avispas suficientes para rehacerla. La colonia sobrevivió, pero si algo aprendí de esta experiencia es que las diminutas larvas de cuerpo blando no son muy competentes, no son muy listas, son bebés. A diferencia de las endemoniadamente ágiles crías de Alien en la película, se mueven con lentitud cuando lo hacen y solo podrán comer si dan con una membrana blanda de la cucaracha. Si hierran por una fracción de milímetro, mueren. Y la afortunada cucaracha se recupera de la picadura en el cerebro, transcurrida una semana, que sabia la naturaleza. Es decir, avispa, has fallado. Tu larva no ha logrado entrar en la cucaracha. Esta cucaracha tiene derecho a seguir viviendo. Los efectos de tus venenos en una semana habrán declinado y esta cucaracha seguirá viva. Qué interesante. No gasta un cartucho en vano la naturaleza. Si lo gasta, era para que sobreviviera otra especie, pero si no lo ha conseguido la primera, la segunda no muere. Interesantísimo. La fragilidad de la larva impone una gran presión a la madre. La madre piensa que mi niño va a nacer indefenso, que será medio tonto, que no verá, lo tengo que dejar en óptimas condiciones. Pues debe pegar el huevo en un lugar idóneo para que pueda sobrevivir. ¿Cómo lo consigue? Para indagar en esta cuestión, le di la vuelta a un microscopio, lo atornillé a una mesa y preparé un cubículo, un receptáculo, un espacio, con fondo transparente como tumba tentadora para la sepulturera. Para que en ese cubículo metiese ella a su víctima. Y yo, que lo he preparado transparente, podré seguir todo su proceso. Gracias a este montaje, conseguí grabar en primer plano todo el proceso de la puesta. En el vídeo pude ver cómo la avispa palpaba, tocaba con minuciosidad la pata de la cucaracha con la punta de su abdomen, antes de poner el huevo justo al lado de un punto débil de la armadura de su presa. Aquí en las patas intermedias, la avispa tocaba con unos pelillos de su abdomen, palpaba, buscando el punto exacto donde poner a su larva. Como todos los insectos, las cucarachas poseen un exoesqueleto, es decir, unos caparazones duros. Pero, como en una armadura medieval, las articulaciones, donde articulaba el brazo o en la cintura, eran los puntos débiles que buscaban los luchadores. Cuando examiné la punta del abdomen de la avispa con un
microscopio electrónico de barrido, de los que tienen mayor capacidad hoy, descubrí unos pelos minúsculos, muy parecidos a un bigote en miniatura. ¿Necesitaría los sensores para encontrar el lugar adecuado para poner el huevo? Porque este bigotillo de pelos microscópicos eran detectores. Para verificar esa posibilidad, anestesié algunas avispas y las estirpé los pelos. Es decir, esos pelos microscópicos, una vez anestesiada la avispa para que no reaccionara y me dejara trabajar, se los afeité. Quizás suene fácil, pero se trata de una operación tan delicada como cómica. Afeitar los pelillos del abdomen, de la parte íntima de la avispa, pero se trata de una operación tan delicada como que solo pude efectuar sosteniendo con 2 dedos a la avispa semidormida, que pronto despertaría, muy enojada, por supuesto. Mientras afeitaba con suavidad el equivalente de sus partes íntimas con un bisturí afiladísimo de obsidiana. Ya ves tú, qué material cogen de piedra obsidiana para obtener el máximo corte. Increíble, no metal, piedra de obsidiana. No las tenía todas conmigo, pero funcionó, y los resultados confirmaron mi sospecha. Las avispas rasuradas, afeitadas, tenían problemas para hallar el punto justo donde poner el huevo. Con esta observación no solo hallé un sensor clave para la puesta ya sabes que es el acto de depositar los huevos. De poner, puesta viene de poner. Sino que me confirmó la suma importancia de que el huevo quede depositado en el lugar correcto. Todas las larvas que nacían en el lugar incorrecto, que había fallado su madre en el lugar, solían morir sin encontrar el punto débil de la cucaracha. Y ahora el siguiente párrafo lo titula Un descubrimiento fortuito. En las investigaciones, la suerte, lo fortuito, tiene mucha importancia. Y es un premio también, como lo fue para Madame Curie, la radioactividad, uno de los más famosos, y otros muchos investigadores que buscando una cosa han encontrado otra. Pero claro, habían puesto todos los medios, sus conocimientos y su talante para descubrir. A ti y a mí nos podría haber sucedido lo mismo que ellos y habríamos pasado de haber perdido. ¿Qué has hecho? No he encontrado nada, no he visto nada. Pero ellos sí, porque tenían la preparación necesaria. Y mientras andaba estudiando los pelos sensoriales de la avispa y la supervivencia de la larva, descubrí algo del todo inesperado. Antes de que las hembras dieran con el punto justo para poner el huevo, extendían la punta del abdomen y palpaban reiteradamente varias veces el centro de la cucaracha, por delante de las patas intermedias. Por delante de las patas intermedias. Esta solía estirar la pata, es decir, la cucaracha, solía estirar la pata en cuestión hacia el lado donde se hallaba la avispa. Si la avispa estaba por aquí, la cucaracha estiraba la pata por el lado por donde estaba la avispa, como si le molestase que le golpearan el vientre. Es decir, la avispa golpeaba aquí en medio, y entonces la cucaracha estiraba esa pata. Al principio no supe interpretar este comportamiento. Parecía pues una distracción de la misión reproductora de la avispa, algo que no tenía sentido. Así, una distracción también de la mía propia. Averiguar el cometido que desempeñan los pelos sensoriales. Pero al final decidí examinar más de cerca el tanteo de la avispa, el palpar de la avispa, observándola a mayor aumento todavía en el microscopio. Me quedé sorprendido al comprobar que no estaba palpando el vientre de la cucaracha. No. En lugar de eso,
vi que el aguijón de la avispa se extendía por debajo de la cutícula, por debajo de la pielecita débil de las uniones, de las articulaciones de la presa. ¿Qué era aquello? Todos los que estudian la avispa esmeralda saben que aguijonea dos veces. Una en el primer ganglio torácico, como vimos, para paralizar las patas delanteras de la cucaracha, y otra en el cerebro, que la picaba aquí, debajo de la cabeza, para domeñarla, para quitarle la voluntad y dejarla a su antojo. Tal vez estuviera observando una avispa confundida, un ejemplar atípico, que no se estaba comportando con normalidad, tal vez, pero no. Decidí desviar el objetivo en sentido literal y también figurado, es decir, voy a ver qué hace realmente. Desvío el objetivo para el objetivo visual, óptico, para verla, pero también mi objetivo. Tengo que cambiar y ver qué es lo que anda haciendo que yo no he estado intentando descubrir. No tardé en descubrir que antes de la puesta, antes de que pusiera el huevecito, la hembra propina 3 aguijonazos en la parte central del cuerpo de la cucaracha, en una parte muy concreta de su armadura llamada basisternón. El esternón, tú sabes que es la parte central de nuestro esqueleto y también de ellos. Entonces, en la base del esternón, en la parte inferior del esternón de la cucaracha, ahí blandía 3 aguijonazos. O sea, además de los 2 primeros, que ya se conocían, descubrió esto. Dice, situada, la pieza esta del basisternón, situada sobre el segundo ganglio torácico, otro elemento del sistema nervioso central. Recordemos que en el ataque inicial, al principio, propina 1 en el primer ganglio torácico, que paraliza las patas anteriores. Como cabe suponer, el segundo ganglio alberga las motoneuronas que controlan el segundo par de patas, que es elegido por la avispa para poner el huevo. Reparé en que el extraño estiramiento que había presenciado tenía lugar unos segundos antes que las nuevas picaduras recién descubiertas. Los 3 aguijonazos en el basisternón. Parecía que el aguijón obligaba de algún modo a la cucaracha a estirar la pata. ¿Podría ser otro paso más en el proceso de adueñarse de la mente de su víctima? Parecía posible. Pero, ¿cómo podía averiguar si el aguijón iba realmente dirigido al segundo ganglio torácico? Porque no están a la vista, están debajo del exoesqueleto, ubicado en el interior de la cucaracha. ¿Cómo podía saber que esos 3 aguijonazos iban a este ganglio? ¿Cómo podía saberlo? Pues poner manos a la obra. La misma pregunta se había planteado con la primera picadura dirigida contra el primer ganglio torácico, que fue objeto de un largo debate hasta que Liversat, un científico, resolvió de una vez por todas la incógnita con una idea ingeniosa. O sea, el primero que descubrió que el primer pinchazo era en el primer ganglio, lo descubrió con una idea ingeniosa del laboratorio. Convirtió a la avispa en radiactiva. Le dio una sustancia radiactiva. Y con ello, también su veneno, quedaba radioactivado. Y una vez que picó a su víctima, pudo demostrar que la radiactividad quedaba confinada en el primer ganglio. Demostrado que le había picado en el primer ganglio. Confieso que no soy tan osado como Liversat cuando se trata de convertir en radiactivas a las avispas. Tampoco soy capaz de tramitar todo el papeleo exigido para obtener el permiso para hacer tal cosa. Es decir, estos investigadores son formales, trabajan seriamente y
se someten a las normativas, muchas de ellas éticas, en el manejo de animales vivos. Por suerte, había otro modo más directo de averiguar dónde clavaba el aguijón. Anestesié a la cucaracha y le recorté, con bisturí se supone, un pequeño pedazo de la cutícula, es decir, de la pielecita, para dejar al descubierto el ganglio, que se viera el ganglio. Después aumenté la potencia de aumento del microscopio y observé las acometidas de la avispa. Sin duda, dirigía el aguijón contra el ganglio. Pude verlo. Este enfoque no funcionaría para advertir el primer aguijonazo, porque ocurre durante la lucha con la avispa. Y en ese momento sería imposible lograr ver cómo el aguijón se dirigía al primer ganglio en plena lucha. Pero ahora sí. Mejor aún, apuntaba el aguijón hacia el lado del ganglio que controla la pata situada en el mismo lado en que se encuentra la avispa, al lado donde después pegará su huevo. Es decir, dentro del ganglio veía que apuntaba, era el ganglio medio, que apuntaba donde estaban las células neurotransmisoras por la parte de la pata estirada que era la elegida por la avispa. Queda bastante claro que el veneno que inyecta con esas últimas picaduras contiene un componente que activa las motoneuronas del segundo ganglio torácico, lo que provoca que la pata se estire. Fíjate, qué sabiduría, qué dominio, qué destreza en un ser no racional, donde solo hace lo que la naturaleza le manda, le ha grabado, donde le ha imprimido, digamos, el software que tendría que desarrollar durante su vida. Un software elaborado durante miles, millones de años. ¿Cuál es la razón de esa maniobra tan especializada? Dicho de otro modo, ¿de qué modo el estiramiento de la pata de la cucaracha facilita la reproducción de la misma? Esta vez la respuesta era evidente. Si la víctima dobla la pata intermedia, la agresora, la avispa, no puede palpar la superficie con sus pelos sensoriales en busca del punto idóneo para su huevo, en el que la larva comenzará a comer y por el que penetrará en el cuerpo de la víctima. Es decir, es como cuando el médico te dice, a ver, saca la lengua para verte algo, estira el brazo, etcétera. Bueno, pues había una manera de decirlo, pero ellas no tienen lenguaje, y entonces lo hacía con aquellos, con este aguijonazo, después de haber prospectado, después de haber hecho una prospección con aquellos bigotitos de los pelillos. Al apoderarse del circuito nervioso que controla el estiramiento de la pata, mediante esos 3 pinchazos, la avispa neutraliza la última barrera defensiva de que dispone la cucaracha para burlar su horrible destino. No se sabe de qué modo el veneno causa esa respuesta, pero sí cuál es el neurotransmisor que probablemente activa las neuronas. Es la acetilcolina, que ya no suena más, es un neurotransmisor bastante más nombrado en los libros básicos de biología. El veneno de muchas avispas contiene acetilcolina, probablemente en cantidad suficiente para activar las motoneuronas y provocar el estiramiento de la pata. Habrá que seguir estudiando este aspecto para comprobar si esta explicación sencilla es correcta o no, de qué es la acetilcolina. O si, en cambio, pues a lo mejor interviene otro componente del veneno. Tal vez entienda el lector, nosotros, tú y yo, por qué me impresionó tanto esta avispa. A lo largo de su evolución, ha desarrollado el comportamiento y los venenos o el veneno necesarios
para acertar consecutivamente en 3 pequeños puntos del sistema nervioso de la cucaracha. Cada picadura, la primera, la segunda y las terceras, cada picadura causa un efecto diferente y cada una le permite dominar a la presa a voluntad hasta que ésta la cucaracha, esquiva y peligrosa en un principio, queda a merced de una pequeña y endeble larva que es su cría. Al igual que para la tripulación de la nave Nostromo, todo parece perdido para la cucaracha, pero el monstruo alienígena tropezó con la horma de su zapato en la película, es decir, el monstruo alienígena, el que brotó, encontró la horma de su zapato en el personaje encarnado por Sigourney Weaver, que era Ellen Ripley. ¿Qué ocurre cuando una avispa topa con el equivalente cucarachil del teniente Ripley? Con el héroe de la película. Título del siguiente y último párrafo: plantar cara. Hasta ahora he narrado de qué modo la avispa derrota a la cucaracha con varias picaduras asestadas en su sistema nervioso central. El desenlace parece inevitable si la atacante consigue sorprender a la presa o si ésta decide huir, no plantar cara. En ambos casos, la atacante acaba imponiéndose fácilmente, ya sea agarrándola de inmediato o lanzándose en su persecución, pues la cucaracha no puede escapar a una avispa en vuelo, a un auténtico caza de combate. Una vez que ésta logra atenazarla con las mandíbulas, normalmente consigue asestar el primer aguijonazo paralizante en menos de un segundo. Y ya sabemos el macabro final de la historia. Pero algunas cucarachas no actúan de esta guisa, de esta manera. Permanecen primero vigilantes, tanteando con sus antenas largas en busca de cualquier amenaza que se aproxime. Es decir, van con el radar puesto. Y cuando una avispa anda cerca, no emprenden la huida, no, sino que se preparan para el combate, alzándose toda su plataforma, en cuanto a ella, no emprenderle, sino que se prepara para el combate alzándose todo lo que le permite sus largas patas espinosas. Es decir, hierve su cuerpo, lo levanta. Es decir, si normalmente la cucaracha está a esta altura del suelo, estira las patas y se pone ahí. Mayor altura. Postura de combate. Dice, en esta posición llamada en zancos, es normal, en zancos, ¿sabe lo que es un zanco? Postura en zancos. La cucaracha recuerda mucho a un esgrimista, a un espadachín, en la posición de en guardia. De hecho, la postura parece cumplir un fin similar. Aleja su cuerpo de la agresora, lo que la convierte en un blanco más distante y difícil de alcanzar. Al mismo tiempo, orienta hacia la avispa las patas armadas con una falange de espinas puntiagudas, que son las patas traseras. Es decir, se pone como las mulas o las caballerías cuando luchan, porque ahí, en la coz, es donde tienen la defensa. Pues lo mismo la cucaracha. Dice, estas patas traseras armadas con una falange, es decir, con una sección de la articulación, una falange, de espinas puntiagudas, mientras ésta intenta alcanzar el cuerpo vulnerable de la cucaracha. Si no la agarra, la avispa no puede propinar el primer aguijonazo. Es decir, si no se deja sujetar, no puede hacer el primer aguijonazo. Los contendientes trazan círculos frente a frente, mientras avanzan y retroceden
sucesivamente. A menudo la avispa arremete contra la cucaracha, que se agacha y se aparta para esquivar las mandíbulas, que son las armas, las tenazas de la boca de la avispa, antes de recuperar su postura defensiva. Pero la verdadera sorpresa para mí, dice el autor, en el curso de las observaciones de esos encuentros, y por lo visto también para la avispa, fueron las fuertes patadas que la cucaracha propina con sus patas traseras erizadas. A menudo consigue lanzar coces certeras sobre la cabeza de su enemiga, de la avispa, que sale disparada por los aires hasta impactar contra el objeto más cercano. Implacable, la avispa se recupera del golpe con un rápido acicalamiento, que es lo que hace con los labios de su boca, y reanuda el ataque, por lo menos tras la primera coz. Pese a ello, si la presa, la cucaracha, logra propinarle varias coces de estas, la avispa desistirá. Todo indica que para no acabar anulada y devorada por dentro, la cucaracha emplea la misma táctica que muchos personajes de ciencia ficción: permanecer en guardia, no huir y apuntar a la cabeza del agresor. A mí me pareció muy interesante, por eso lo he hecho objeto de este vídeo. Espero que a ti te reporte cosas, te ayude en algo, en tu perspectiva de la naturaleza y de la maravilla que nos rodea. ¡Qué complejidad! ¡Qué barbaridad! Hasta luego, chicos.